Bien, entonces decíamos que dentro del esquema vamos a arrancar hablando de simuladores y depuradores y luego vamos a introducir programas monitores, que es un concepto bastante arcaico pero actualizado, para entrar luego en GTAG, que es donde vamos a hacer especial hincapié en la clase de hoy, y terminando este capítulo con analizadores lógicos, que lo vamos a ver después del breve intervalo. Entonces, simuladores, vamos a obtener el de Keil, que es la voz cantante y aceptada de ARM, y MSU Expresso, que es el link que nos permite a nosotros descargar el entorno para los tres sistemas operativos más populares. En el caso de simulador, es solamente código, solamente software. Es decir, que no hay necesidad de tener conectado ningún hardware a nuestra computadora como para poder trabajar simulando. En mi modesto entender, Keil es el mejor simulador que yo conozco. Es decir, Keil es un simulador que me permite a mí entrar, por ejemplo, bien en detalle para analizar un algoritmo más o menos complejo, un algoritmo de control, un algoritmo de procesamiento digital de señales, como podría ser, por ejemplo, un filtro digital, entrar bien en el detalle, y tenemos áreas específicas como para tratar de interactuar en ese código que estamos intentando probar para modificar. ¿Para modificar y trabajar en qué? El Keil tiene varias áreas de trabajo. La primera de ellas es el código que nosotros escribimos en C. Es decir, podemos utilizar cualquier editor, por supuesto que no el Word en el formato de procesador de texto, sino en el Word en el cual me genera TXT. Podemos usar Notepad o cualquier otro editor de texto o alguno de los que a ustedes les guste, que estén acostumbrados y que sea editor de texto propiamente dicho. Entonces acá tenemos el código escrito en C. Ahí podemos poner breakpoints y ahí podemos modificar en el tiempo que estamos nosotros debugueando, depurando. Tenemos también otra zona que es el assembler equivalente del código C que habíamos escrito aquí. Entonces, este assembler también tiene la posibilidad de que uno coloque breakpoints sobre el assembler o modifique el assembler. De la misma manera que puedo modificar el código escrito en C, puedo modificar el assembler equivalente. Tenemos también registros en los cuales simplemente cliqueando sobre un registro yo puedo escribir un valor de prueba de ese registro y rearrancar el programa si quiero. Es decir, para dar un valor inicial o para modificar porque me di cuenta que había algún tipo de error. Y luego tenemos también puertos de entrada-salida. Estos puertos de entrada-salida tienen la particularidad, de vuelta, que como esto es solamente software por ahora, vamos a poder, aparte de leer el estado virtual de esos puertos de entrada-salida por la ejecución del programa, por supuesto representa lo que hemos escrito sobre un puerto paralelo, por ejemplo, en este caso el GPIO 0, podemos ver entonces el estado del puerto de salida e inclusive modificar, cliqueando, podemos llegar a modificar el estado de algún bit del puerto o de un conjunto de bits de ese puerto. Tenemos también la posibilidad de ver periféricos, por ejemplo, conversor analógico a digital, por ejemplo, timer, por ejemplo, conversor digital analógico. Y de vuelta, cliqueando, podemos modificar el registro de control, el registro de estado o el valor supuestamente medido del conversor analógico a digital. Es decir, supuestamente largo una conversión, cuando terminó la conversión virtual, puedo incorporar el valor que yo espero de la conversión y ver todo el resto del procesamiento. Puedo simular temporizadores, cambiando el modo de trabajo del temporizador, cambiando el estado de la cuenta, cambiando el valor de la cuenta final. Es decir, tengo todas las herramientas como para trabajar en forma virtual, porque esto es solamente software, sobre el microcontrolador que yo quiero trabajar. Insisto, hasta ahora lo que estamos diciendo que es solamente software, que no tenemos la placa conectada.
Puedo dentro de los periféricos trabajar con comunicación serie si fuera necesario, sobre la interfaz Ethernet, sobre la interfaz USB, si todo eso lo puedo hacer a nivel de simulación. Esto corre sobre la PC. Entre paréntesis digo que en algún momento le encontramos, hace muchos años de esto, le encontramos algún bug que tenía, pero evidentemente desde que es la voz representativa de Keil, ha mejorado muchísimo la interfaz y en la eficiencia. Tiene restricciones de código, 32K, pero la mayor parte de las aplicaciones que nosotros podemos llegar a hacer en nuestro curso pueden satisfacerse con esos 32K. Los simuladores, en el caso particular de Keil, voy a subir mañana probablemente, mañana o el viernes, un video, porque el Keil, como dijimos, corre en Windows, tengo que rebootear la máquina para eso, un videito en el cual vemos las cosas que puedo llegar a hacer con el simulador de Keil, y vamos a ver una interfaz entre C y Assembler que es bastante interesante para ver sobre el Keil cómo funciona. Este simulador Keil, simplemente conectando algún dispositivo que esté permitido o alguna interfaz que vamos a ver enseguida, se convierte en emulador. Y acá viene la palabra. ¿Qué significa emulador? Acá vemos esta abreviatura es In Circuit Emulator. Es decir, emulador en circuito. También como le gusta siempre los juegos de letras y los acrónimos a los sajones, ice es hielo. Bueno, entonces juegan mucho con eso. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una placa que tiene, acá arriba tiene un microcontrolador, que acá tiene en lo que se llama piggyback, es decir, conectadas uno arriba del otro, memorias para simular la memoria del microcontrolador, y un cable plano, y acá tenemos un hardware. De este hardware sale normalmente un cable que va a nuestra interfaz USB de la placa, de la computadora. Entonces, esto es un emulador. Acá tenemos inteligencia, tenemos hardware, tenemos memoria, tenemos un microcontrolador, tenemos lógica, y esa lógica se comunica con este cable plano con un microcontrolador del mismo tipo del cual nosotros queremos emular. ¿Qué significa emular? Significa ejecutar sobre el microcontrolador que queremos nosotros, que en nuestro caso sería un LPC 4337, que yo sepa no existe emulador para el 4337, pero admitamos que es para una ejemplificación. Quitamos el 4337 de nuestra deducía y ahí colocamos un dispositivo que tiene la misma distribución de patas del microcontrolador y lo reemplaza. ¿Por qué hacemos toda esta historia que estamos mencionando? Con el simulador, si yo le aplico para el simulador un pulso de 1 microsegundo a una contactora de supuestamente de 100 amperes, el simulador me dice que el pulso subió y el pulso bajó. Es decir, que cumplió con la depuración que yo quería, generar un pulso. Pero por supuesto, cuando yo quiero implementar sobre la contactora de 100 amperes el pulso de 1 microsegundo, ni se entera de que existió. La simulación es software. El software soporta muchas cosas, que después la tengo que corroborar en el hardware. Entonces, si yo ese programa que estuve depurando con el Keil lo quiero correr sobre el hardware, no va a funcionar porque la contactora no se va a enterar de que la queremos excitar. Entonces, ahí tengo que intervenir, por ejemplo, una herramienta como el emulador. Entonces lo conecto al puerto USB, entro con mi entorno de desarrollo a trabajar con este emulador. El emulador, a través de este cable plano, controla a este microcontrolador y este microcontrolador va a reemplazar al micro de nuestra placa. Entonces voy a estar comandando desde la PC el hardware
Y ahí voy a darme cuenta que ese pulso de un microsegundo no le significa absolutamente nada al microcontrolador de nuestra placa. Vale decir que voy a tener que agregar hardware adicional que es costoso. Las últimas versiones de emuladores que yo alcancé a conocer costaban entre 5 y 10 mil dólares. Y estoy hablando de hace unos 15 años. Con lo cual, evidentemente, es muy costoso y después tiene limitaciones de tipo tecnológico. Porque ustedes imagínense que los emuladores estos funcionaron, que yo conociera, hasta aproximadamente 25 MHz de frecuencia de clock del microcontrolador o del microprocesador. Imaginemos hoy en día estar trabajando con un Cortex A8 que puede estar trabajando a 1 GHz. Imagínense que el cable plano no tiene razón de ser porque a esa frecuencia el cable plano se comporta como cualquier cosa menos cable plano, puede ser un inductor, capacitor o lo que fuera. Por lo tanto, hay problemas de tipo tecnológico y aparte tipo de costo, porque evidentemente no cualquiera puede llegar a comprarse un emulador que cueste, hoy en día típicamente serían 10 mil dólares. Y por otro lado, el problema de montarlo sobre nuestra placa. Es decir, estamos hablando hoy en día de componentes que tienen típicamente separación entre patas de 1 milímetro, como es el 4337, o peor aún, aquellos que tienen montaje superficial. Entonces ahí no puedo tener nada que no esté soldado en forma permanente. Aquí vemos un poco la ampliación de otro tipo de emulador, en el cual vemos que hay una gran cantidad de patas disponibles para conectar y reemplazar al microcontrolador y una buena cantidad de cables planos que van hacia una caja de este tipo que hace de interfaz con la PC. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen escuchando todavía? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre emulador y simulador? ¿El emulador es para hardware físico y el simulador es netamente software? exactamente. El software, el simulador es solamente software. El emulador es el software, el entorno de desarrollo que comanda a un hardware que reemplaza a nuestro microcontrolador o inclusive, en algunos casos, hasta FPGA. Pero sí, el emulador es mucho más costoso e implica utilizar un hardware dedicado. ¿Sí? Porque ustedes piensen que acá dentro de este hardware tenemos que tener memorias de muy alta velocidad y tienen que ser estáticas. Vuestras PCs tienen memorias dinámicas que son muy baratas. Las memorias estáticas son muy caras y aparte, por el hecho de ser estáticas, consumen mucha más energía. Y por lo tanto, al consumir mucha más energía, la densidad de integración es muy baja. Uno puede hoy fácilmente conseguir un chip de 8 GB de RAM o de 4 GB de RAM, RAM dinámica, pensada para arquitectura de PCs. Ese tamaño de memoria es inimaginable en memorias estáticas, porque serían decenas de chips conectados y un consumo aproximadamente entre 50 y 100 veces superior al de la memoria dinámica. Con lo cual, esta caja que vemos acá es un componente muy caro. El emulador requiere el entorno de desarrollo y el hardware. Vamos a mencionar, porque en ese video que yo voy a proponerles hacer, que les voy a presentar en esta semana, se ve que simplemente entrando en un menú desplegable del entorno de desarrollo del Keil, yo lo puedo convertir en emulador. Simplemente habilitando una función que se conecta con hardware externo, que ahora vamos a mencionar un poquito. ¿Alguna pregunta más? Seguimos. Entonces, ¿qué es el emulador? El emulador tiene
Lo que llamamos acá target es el microcontrolador que estamos reemplazando. Entonces, todo esto que aparece aquí está reemplazando a nuestro microcontrolador. Tenemos entonces un control dual port que se comunica por un lado con el mundo exterior vía USB y vamos guardando en una memoria compartida, vamos a estar guardando los datos que recibe, las directivas que recibe de la computadora externa y en base a eso se va a dedicar a informarle qué es lo que tiene que hacer al circuito de emulación del microcontrolador target que queremos nosotros reemplazar. Entonces todo eso me da resultados, se adquieren datos, se puede adquirir por ejemplo datos de todos los pasos que se van a ir ejecutando del programa y el estado de algunas variables que a mí me interesa ir siguiendo a lo largo del desarrollo. Insisto que esto que llamamos acá nosotros buffer y control es memoria y lógica de muy alta velocidad. Y por lo tanto, disipa mucha energía y es cara. Bien, dijimos de que hay restricciones de tipo tecnológico y de tipo económico para seguir pensando en emuladores. Hoy en día, entonces, por el costo y por los problemas inherentes a la velocidad, pensemos que el micro de nuestra EDUCIA está corriendo a 204 MHz, entonces sería muy difícil de imaginar una lógica que se encargue de controlarla por medio del cable plano. Entonces, hagamos un poco de historia. Vayámonos 30 años para atrás. Comenzaron a hacer los circuitos impresos cada vez más complejos. Entonces, esos circuitos impresos complejos necesitaban ser probados porque a nadie se le hubiera ocurrido mandar directamente a producción una placa recién diseñada, recién armada, sino que hay que probarla. ¿Sí? Y no alcanza a comprobar de funciona o no funciona, sino que hay que ver si alguna de las variables de la lógica de todo el sistema no está en un estado límite, de manera que cuando aumente la temperatura, cuando baje la temperatura, se corra y pase a un estado no válido. Entonces, había que hacer un análisis exhaustivo, para lo cual se generaba estímulos y se obtenían respuestas. Entonces, estos estímulos eran unos y ceros que se generaban de acuerdo con algún criterio. Es decir, no eran al azar que se generaban, y luego estas respuestas eran analizadas por algún tipo de computadora, la cual, la computadora, ejecutaba algún tipo de algoritmo que decía que hay una pista cortada, hay una pista en corto con otra, con algún criterio bastante entendible y que vamos a avanzar en unos minutos. Entonces, esto que se ve aquí abajo se llama cama de clavos. Consiste en todo un conjunto de pines de conexión por cama de clavos como la de los faquires, los faquires hindúes que se acuestan sobre la cama de clavos, de ahí viene la idea, y que son retráctiles. Es decir, si ustedes llegan a analizar en detalle, ven que esta parte se hunde en esta base, de acuerdo con la topología que tenga en la parte inferior esta placa. Entonces, se generan estímulos, se observan y analizan las respuestas y se ve si las respuestas coinciden con el patrón que se había fijado, que era la condición de correcto funcionamiento. Entonces, esto era para probar placas de circuito impreso armadas con componentes. Estamos hablando de hace 30 años, década del 90, todavía muy complejos. Es decir, ya muy complejos, entonces que requerían un análisis exhaustivo. Hubo distintas alternativas, como por ejemplo aquí vemos una cama de clavos que tenía del lado de abajo hay conexión y acá también tenemos del lado de arriba conexión. Y esto permite vincular entre sí varias placas que forman parte de un sistema. Entonces, acá se probaba la totalidad del sistema interconectando esta placa con estas otras placas a través de este conjunto superior que se bajaba y hacía conexión del lado de arriba. Entonces ahí se probaba todo el conjunto de funcionamiento. Algo similar es lo que vemos aquí con un display que era el que decía
a través de un número que aparecía acá, qué tipo de falla se tenía o si el circuito estaba funcionando correctamente. Y acá ya vemos una cosa un poco más compleja todavía, en la cual vemos la placa de impreso que está bajo prueba, ya con un conjunto de conectores que hacen las veces de vínculo entre la placa y distintos otros componentes de mayor o menor complejidad. Entonces, esto nos lleva a nosotros a la idea de que podemos utilizar cables como para efectuar conexionado con el mundo exterior o entre placas para realizar el total funcionamiento del sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Alguno contésteme, por favor, porque me queda la duda si me siguen escuchando o no. No, Marcelo. Bien, gracias. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora se ve complejizado cuando empiezan a aparecer las técnicas de montaje superficial cada vez más densas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestra EUCIA tenemos un microcontrolador que tiene sus patitas separadas entre sí 1 milímetro. Hay casos que son todavía más complejos. Esa placa, si ustedes, con el buen pulso que tienen a los 20 y pico de años, pueden soldarla perfectamente. 1 milímetro de separación entre pines se puede soldar perfectamente. Ahora, cuando tenemos VGA, Ball Grid Array, es decir, arreglo en forma de grilla de bolitas, en el cual significa que tenemos un integrado que tiene todo esto que ustedes ven acá, son bolitas de, en realidad, algún tipo de pasta fundente que va montado sobre el circuito impreso, que también tiene la misma disposición de bolitas, pero también con pasta fundente, y que si todo anda bien, le aplicamos con una pistola de aire caliente, le aplicamos calor, y por lo tanto se funden y hace buen contacto la bolita superior con la bolita inferior. Ahora bien, puede darse el caso en el cual perdamos esa condición de conexión. Entonces, esa condición de conexión se pierde, por ejemplo, en la situación en la cual no hace contacto y por lo tanto aquí no hay fusión, o bien en este caso en el cual se hace un corto entre dos bolitas adyacentes. Entonces acá tengo fallas de no soldadura porque no se soldó la inferior con la superior y en este caso porque no se soldó la superior con la inferior. Y acá tenemos cortocircuito directamente. Entonces todo esto lleva a que nos aparecen fallas muy difíciles de localizar por simple inspección. Una persona con un poco de experiencia puede llegar a detectar una soldadura fría. Es relativamente fácil de detectar, pero en poco tiempo uno puede llegar a obtener la capacidad de por simple inspección detectarlo. Pero cuando yo tengo montaje superficial, el componente me está bloqueando la conexión. Por lo tanto, necesito alguna otra herramienta, que sería, por ejemplo, sistemas de inspección por rayos X, que son costosos, porque cuestan decenas de miles de dólares tener un sistema de inspección de esas características, o bien con fibra óptica para poder avanzar y ver soldaduras, pero es un proceso complejo. O bien la otra es tomar la idea del análisis de los circuitos impresos por medio de cama de clavos y trasladarlo y hacer entonces secuencias de prueba que me van a permitir a mí hacer todo el análisis de fallas de circuitos abiertos o de cortocircuito. Entonces, eso da lugar a lo que llamábamos GTAG. Todo esto que viene a continuación está sacado de una muy buena nota de aplicación de Corellis, que la puse como bibliografía en el mail que envié esta tarde. Entonces, ¿qué es GTAG? GTAG es la abreviatura de Joint Test Action Group. Es un grupo
que se puso a desarrollar una especificación para la prueba de circuitos, utilizando el concepto de celda de prueba, que vamos a anunciar enseguida. Esto arrancó en el año 90 y lo tomó el IEEE a través de una norma. El IEEE es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, y lo tomó como una norma en el año 90 que se llamó la 1149.1, la básica de todas ellas. Como suele suceder con las normas, la experiencia va llevando a que vayan apareciendo nuevas versiones de esa misma norma. Entonces, en el 93 se produjo una revisión que se la llamó 1149.1a, 1149.1b en el 94, y en el 2001 ya se estandarizó un poco más con 10 años de experiencia, en la que se llamó 1149.1-2001 para indicar que es la versión 2001. Entonces, ¿en qué consiste este JTAG? Esta idea de JTAG del Joint Test Action Group. Entonces, bueno, luego fueron apareciendo otras subdelegadas, la 1149.5 y la 1149.4, que para manejo de señal mixta, que quiere significar parte analógica y parte digital, que no tuvo demasiado éxito. Bueno, la idea fue elaborar, ya en el siglo XXI, elaborar algún mecanismo de prueba, ya no solamente de circuitos impresos, sino también de circuitos impresos con lógica compleja, que eran muy difíciles de analizar por simple inspección, por razones tecnológicas y por razones de complejidad, y por lo tanto se elaboró toda una metodología en la cual se generan estímulos y en distintos puntos del circuito, en entradas del circuito, y se van obteniendo respuestas en distintos puntos del circuito, que no necesariamente tienen que ser salidas, sino si el diseñador del sistema lo pensó de esa forma, se pueden llevar estados internos de todo el sistema hacia los pines de conexión para analizar. Fíjense que estamos introduciendo un concepto muy novedoso, explosivo y revolucionario, que es la idea de que uno va diseñando el circuito pensando no solamente en que funcione, sino también pensando en el testeo. Es decir, el diseñador tiene que tener en cuenta que va a necesitar evaluar el funcionamiento del núcleo del sistema para enviarlo hacia las patitas de obtención de las respuestas para poder verificar que esté funcionando bien también el núcleo. Entonces, eso es diseño pensando en el testeo. Hay libros escritos enteros sobre eso. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Marcelo, Sí. no me queda claro en sí qué es JTAG, al fin y al cabo. No, todavía no hablamos de digital. Ah, ok. Estamos hablando de la normativa y cuál es la idea. El objetivo es tener estímulos, mirar las respuestas y ver en base a esas respuestas si la placa funciona o no funciona. Y ahora vamos a avanzar un poco más en esto. Hay bastante más para charlar. Ok. Entonces, bueno, esta es un poco la historia. Arrancamos en el 90 y llegamos hasta el 2014 con algunas normas subsecuentes como la 1687 por acá, la 1532 por acá, derivadas todas del avance de la 1194 y que terminó siendo la idea de probar circuitos impresos, placas de circuito impreso. Después, cuando se dieron cuenta que eso a finales de la década del 90 era útil para trabajar sobre procesadores digitales de señales, que en esa época trabajaban a 500 MHz, que era un disparate, y trataron de
trasladar la idea de JTAG a DSP y luego lo tomamos con naturalidad para el mundo de los micros. Pero como surgió la pregunta, ¿qué es JTAG? Entonces, el principio de funcionamiento de JTAG es hablar de lo que se llama Boundary Scan Cells. La traducción sería celdas de barrido de vecindario, pero en realidad quiere significar celdas de barrido de entorno. Es decir, puntos en los cuales yo voy a... son nodos, si los llevamos a Sinderman básico, es decir, la teoría de circuitos, son nodos en los cuales yo voy a poder colocar excitaciones y obtener respuestas. E inclusive, en algún caso vamos a ver en forma bidireccional. Entonces, lo que llamamos Boundary Scan Cell es un nodo, en el cual yo le voy a poder aplicar, en algún tipo de Boundary Scan Cell le voy a aplicar excitación, y en otro Boundary Scan Cell le voy a obtener las respuestas. Entonces, utilizando multiplexores y latches conectadas a cada pin del dispositivo. A ver, dijimos nosotros que la idea de conectarnos con un cable plano, estando trabajando a 200 o a 500 MHz, es un disparate. Entonces, utilizando una idea que se elaboró con el 8386, surgió, ¿por qué la parte de adquisición y control, generación de estímulos y obtención de respuestas, no la coloco adentro del micro? Colocar un pedacito chiquitito de lógica que tenga multiplexores y latches me resulta muy fácil, muy barato, y yo me comunico con el mundo exterior en forma serie a baja velocidad. Y adentro, la parte de directivas y de muestreo la hago a la velocidad del micro. Es decir, no me cuesta nada colocar un multiplexor que trabaja a 200 MHz cuando toda la lógica y la tecnología que tengo alrededor en el chip está trabajando a 200 MHz. Comunicarme a 200 MHz para afuera sería una locura. Mientras que yo puedo colocar un registro de desplazamiento de, vayamos a digital 1, un registro de desplazamiento de carga serie y salida paralelo. Entonces yo le cargo en forma serie una palabra de 32 bits que sea una orden o que sea un breakpoint. Entonces después le digo, esto que fue acá es una orden, esto que fue acá es una dirección. Tengo una lógica bastante sencilla que me retiene, que me lachea esa información que yo he convertido de serie a paralelo a través de un registro de desplazamiento. Entonces, esa orden es manejada por una lógica que tengo bastante sencilla, que me decodifica las órdenes que le envié y ejecuta, por ejemplo, correr un programa hasta un breakpoint que le había cargado en algún registro. Entonces, cuando el contador de programa del microcontrolador alcanza la dirección que yo le he cargado en forma serie a baja velocidad, entonces se produce una parada del programa y me avisa hacia el mundo exterior, mira, los datos que yo obtuve son, los registros valen esto, y me lo manda en forma serie a baja velocidad para el que yo con un programa lo presente en la pantalla de mi computadora y diga, el registro R4 vale 04F5. A ver, ¿quedó más o menos claro lo que estoy diciendo ahora? Vamos a seguir profundizando esto, pero ¿quedó en claro lo que estoy diciendo? De trabajar hacia el mundo exterior en forma serie, ya sea enviándole datos desde la PC al dispositivo bajo prueba y enviando resultados desde el dispositivo a prueba hacia la PC en forma serie y que después se paralelizan y de esa manera se visualizan en una pantalla, y tuve que hacer un conexionado muy barato, muy simple, sin ningún tipo de problema de trabajar a 200 MHz, a 500 MHz o a 1,6 GHz. ¿Esto queda claro? ¿Hay alguno despierto todavía? Sí, un poco la idea es que con este registro vaya marcando los breakpoints, sería, ¿no? Entre otras cosas, sí.
también voy a poder programar la memoria, que es lo que ustedes han hecho hasta ahora. Pero para eso falta todavía. Pero la idea básica es, insisto, vamos a ir entrando más en detalle, pero lo que nos tiene que quedar en claro hasta ahora es que nosotros estamos incorporando la parte de debugging adentro del micro, con una lógica que es genial, la vamos a usar maravillosamente cuando estemos debugueando, pero que va a estar al cohete cuando lo tengamos en un equipo en producción, cuando el equipo salga a la calle, porque no lo va a usar nadie. Pero es un área tan pequeña del integrado que no afecta mayoritariamente al costo. Es muy útil en la parte de depuración, es muy útil también si yo quiero, después cuando el equipo está en producción, ir a sacar datos de log, si lo pensé para trabajar de esa manera, de cosas que hayan pasado en el equipo, o para ir al campo y hacer una actualización de firmware en el medio del campo sin tener que desconectar la placa ni desconectar el microcontrolador, sino hacer la carga en forma sencilla utilizando el JTAG. E insisto, denme un ratito, denme media hora más de tiempo para tratar de entrar en detalle. Pero me gustaría que si hay alguna duda más, la tratemos de discutir aquí. Marcelo, y el hecho de que está dentro del micro esto es para las altas velocidades. Claro, la solución es incorporar la lógica de depuración adentro del micro, porque colocarla afuera me requería mucha plata y tecnología muy compleja de implementar trabajando a alta velocidad. Entonces, toda esa lógica la meto adentro del micro. Piensen ustedes que hacer un breakpoint, una lógica de breakpoint, es una pavada. Es un registro de desplazamiento serie paralelo, que le mando la dirección del breakpoint mandándole 32 pulsitos de desplazamiento en el shift register. Entonces, tengo los 32 bits del breakpoint. Los latcheo por medio de un latch de 32 bits, muy fácil de implementar, 32 flip-flops tipo latch, y luego un comparador binario tipo 7485, entonces un comparador binario que me esté comparando ese valor que yo he latcheado con el valor del contador del programa, que me aparece sobre el bus de datos interno del micro. Entonces, cuando son iguales, se me va a generar una condición de igualdad de dos magnitudes digitales y con eso paro la ejecución y disparo un programa de comunicación que me envía de vuelta en forma serie todo lo que a mí me interese. Estado de los registros, estado de posiciones de memoria en particular que yo había fijado y me dice, llegué al breakpoint 4 que vos marcaste. ¿Queda claro esto? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, estas celdas, las boundary scan cells, son, dijimos, nodos. Se incorporan al dispositivo y por un lado pueden capturar estado de señales lógicas internas o de pines, es decir, no solamente de patitas, sino que, por ejemplo, del estado de algún punto, de algún registro, de algún valor interno que el diseñador tuvo que haber previsto de que tendría que ser accesible a estos nodos de conexión Boundary Scan Cells. También puedo forzar datos sobre pines para aplicar estímulos. Entonces, los datos capturados se van a transferir hacia el exterior en forma serie a través del punto de acceso de prueba, JTAG, que se llama TAP. Esto vamos a ver qué significa este TAP. Ya ahí empieza la definición de microcontrolador implementada por ARM. Y que yo voy a comparar, si lo que quiero ahora es probar nada más el funcionamiento, con un conjunto de valores que son el resultado de todo si todo funciona bien. Si todo funciona bien, verifico que todas las respuestas fueron las correctas, pongo el dedito para arriba, todo ok,
En caso contrario, me va a aparecer algún punto de diferencia y voy a tener que analizarlo por medio de algún algoritmo. Ahora viene un ejemplo. Entonces, nosotros desplazamos a las boundaries scan cells los datos que vienen del exterior en forma serie y después todo esto se maneja a través de un bus serie que se llama bus de exploración. Veamos un ejemplo para tratar de entender. Imaginemos que tenemos, estos son los estímulos, estos serían los boundary scan cells, estos serían los boundary scan cells. Si acá tenemos boundary scan cells de excitación, boundary scan cells de análisis de respuesta. Entonces acá mando una secuencia 1, 0, 0, 0, 1. Se supone que esta secuencia no es al azar, sino que está fijada con un cierto criterio. Entonces la envío, acá estaría el circuito bajo prueba en el medio. Entonces yo analizo la respuesta. La respuesta es alto, que corresponde a este 1, bajo, que corresponde a este 0, bajo, que corresponde a este 0, bajo, que corresponde al 0, alto, que corresponde a este 1. Entonces yo digo, esta secuencia coincide con lo que yo esperaba, significa que este nodo, que esta red está funcionando bien, que esa conexión está funcionando bien. Ahora, imaginemos que en el circuito bajo prueba tenemos ahora dos líneas que están en corto entre sí. Entonces, el segundo y el tercer, la segunda y tercera línea están en corto entre sí. Entonces yo pongo 1, 1 y veo que tengo alto, alto. Genial. Pongo 0, 0, veo que tengo 0, 0. Pero ahora, ¿por qué ponemos esta secuencia? Esta secuencia la ponemos para verificar que las dos entradas, excitaciones son iguales. Por lo tanto, por más que estén en corto, si las dos excitaciones están en 1, la salida va a estar en alto. Si las dos excitaciones están en 0, las dos salidas van a estar en bajo. Ahora el problema es que, ¿qué pasa cuando tengo o 0, 1 o 1, 0? Cuando tenemos en paralelo dos salidas, recuerden ustedes cómo era la configuración de salida de una compuerta TTL o de una compuerta CMOS, un 0 está producido por un transistor, ya sea bipolar o ya sea MOS, saturado conectado a tierra. Con lo cual, significa que si yo coloco en paralelo un transistor abierto, que sería un 1, con un transistor saturado, que sería el 0, si los pongo en paralelo, en la salida, va a ganar el 0. Porque va a significar un transistor saturado que vence a un transistor abierto. Al ponerlos en paralelo, es lógico que así sea. Con lo cual, cuando yo tengo señales distintas, 0, 1 y 1, 0, voy a ver que las salidas van a estar en estado lógico bajo, lo cual está debido a que gana el transistor saturado que está conduciendo. Con lo cual, bueno, y por último tengo el estado en el cual las dos excitaciones valen 0, volvemos a tener estado lógico bajo. Entonces, yo analizo ahora estas líneas y veo que cuando tenía que tener un estado lógico alto correspondiente a este 1, tengo un estado lógico bajo, y cuando tenía que tener un estado lógico alto correspondiente a este 1, tengo un estado lógico bajo. Llego a la conclusión, analizando, de estas dos líneas están en corto. Estas boundary scan cells tienen resistencias de pull-up, las de entrada. Por lo tanto, si acá está abierto, voy a tener en todo momento la lectura de estado lógico alto, porque al tener pull-up y no tener conexión que me pueda forzar un 0, voy a leer estado lógico alto. De vuelta, un algoritmo va a detectar que esto corresponde a una patita, a una línea que está abierta. Conclusión, por medio de un algoritmo bastante sofisticado, voy analizando lo que fui recibiendo en cada caso y sacando conclusiones. Entonces, eso se debe a tener un algoritmo complejo que no es fácil de implementar
y que requiere bastante poderío y bastante tiempo de diseño. Entonces, fíjense que tengo que ponerme a analizar un montón de combinaciones posibles para detectar qué patita puede llegar a estar en corto con qué patita o qué patita puede llegar a estar abierta. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo utilizo GTAG para el testeo. A través de la generación de excitaciones, a través de los boundary scan cells, la lectura de estados de acuerdo al comportamiento del circuito bajo prueba en boundary scan cells, y con eso sacar conclusiones de qué está funcionando bien y de qué está funcionando mal. Esto requiere entonces un concepto importante para tener en cuenta, que no me alcanza a mí con ponerme a analizar todas las combinaciones posibles de excitación de entrada y analizar las salidas, sino que tengo que entrar con a través de un CAD, yo hice el diseño del circuito que está aquí adentro, en el medio. Ese CAD puede ser desde el KiCad para el diseño de esquemáticos y de impresos, o puede ser, por ejemplo, el Xilinx, el entorno de desarrollo, el ICE de Xilinx, o el Quartus de Altera, para generar el VHDL en este último caso, que el algoritmo tendrá que ponerse a analizar para generar un conjunto de respuestas a un conjunto de estímulos. Entonces va a generar el conjunto de estímulos necesarios, no todas las combinaciones, porque sería alargar demasiado la complejidad del diseño y del análisis y la duración del mismo, sino que hay que generar las secuencias de estímulos apropiadas como para ver las pruebas, para hacer todas las pruebas que sean consideradas necesarias para determinar si el circuito está funcionando apropiadamente o no. Entonces, el algoritmo sofisticado está generado en muchos casos en forma automática. ¿Ustedes recuerdan haber aplicado eso en Digital 1? En la parte de VHDL, en la parte de diseño final de Digital 1. ¿Podrías repetir la pregunta, Marcelo, por favor? Sí, en Digital 1, ustedes cuando trabajaban con el entorno de diseño de FPGA, con Xilinx, ¿no tenían que elaborar un archivo en el cual estaban las secuencias de estímulo para ver las respuestas? Claro, la simulación, ¿te referís? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Si ustedes se retrotraen a Digital 1, ustedes escribían un conjunto de ecuaciones en VHDL. Todavía no sabían sobre qué FPGA le iban a desarrollar. La probaban y veían si el funcionamiento era similar al que ustedes querían, para lo cual tendrían que hacer un archivo en el cual estaban los estímulos y ustedes verían el resultado. ¿De acuerdo? ¿Era así? Sí, sí, sí. Y con eso, si esa primera simulación general andaba bien, decidían, voy a usar esta FPGA. Entonces, cuando elegían la FPGA, veían si de vuelta ahora hacían una prueba con un conjunto de vectores sobre esa FPGA, con los tiempos de propagación de esa FPGA, y veían si funcionaba. Si hacían una vuelta, una simulación con un archivo de excitaciones, y cuando tenía las respuestas, y si era satisfactorio, recién en ese momento programaban la FPGA, para no trabajar con prueba y error, que es muy ineficiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces,
Cuando hablamos de GTAG, vamos a trabajar con un generador de programas de prueba, es decir, de secuencias de prueba, un conjunto de vectores de prueba, y después un ejecutivo de programa de pruebas para realizar pruebas y analizar e informar resultados. Con eso, analizar e informar resultados quiere significar que voy a determinar, en base a los resultados, qué fallas pudo haber habido en mi sistema, o bien si el sistema está funcionando adecuadamente. Bueno, el generador de programas de prueba, Test Program Generator, utiliza la información provista por el CAD que se utilizó para el diseño del circuito, ya sea el esquemático, ya sea el VHDL o lo que fuera. Entonces, también el desarrollador va a poner su punto para generar condiciones de prueba, es decir, va a darle su sensación al algoritmo de prueba, y después genero esos patrones de prueba, y en base a las respuestas a esos patrones de prueba voy a determinar si tengo fallas o no tengo fallas, y en el caso de tener fallas, qué tipo de fallas voy a tener. Entonces, todo esto va a significar que tendré como resultado de todas las pruebas que vaya a hacer una palabra en la cual, en esa palabra digital, me va a aparecer codificada la información del funcionamiento del circuito bajo prueba. El ejecutor del programa de prueba es el que va a actuar sobre el hardware y que una vez que se producen esos patrones de prueba, se obtienen las respuestas, se compara con los resultados que se tendrían que obtener y se sacan conclusiones. Y esto no lo tiene que hacer un ser humano, sino que esto lo tiene que hacer el sistema que se va a encargar de generar los patrones de prueba y analizar los resultados. Se puede dar el caso de que no sea necesario tener que trabajar a nivel de bit, sino que en los sistemas más sofisticados o moderadamente sofisticados aparecen interfaces de programación con el usuario, APIs, que me permiten trabajar en un nivel superior, no tener que generar secuencias de unos y ceros así en forma tan cruda, sino secuencias de unos y ceros que se van a generar con algún tipo de lenguaje de alto nivel orientado a la parte de prueba. Aquí tenemos, ahora presentamos lo que es el hardware de la norma del IEEE 1149. Acá vemos que tenemos excitación serie, entrada serie, que va a llegar a la lógica bajo prueba. Entonces acá tenemos entrada serie, que la está enviando nuestra computadora para la depuración. Tenemos un buffer separador. Luego tenemos el buffer separador, el boundaries cancel, que vendría a ser el nodo, que le aplica la excitación a la lógica de control a la lógica de aplicación que estamos testeando. La lógica de aplicación que estamos testeando me genera una salida que me llega a un boundaries cancel y que me genera una salida que va a ir al sistema de detección de lectura y detección de eventuales fallas. Entonces tenemos entrada de datos, salida de datos. Y después tenemos dos señales adicionales, que es una que es el test data input, que me sirve como para calificar en el boundaries cancel y decir de esa manera lo que estoy escribiendo ahora es una orden o lo que estoy escribiendo ahora es un dato. Y análogamente en el boundaries cancel de salida lo que hace es dar un test data output para decirme anda y fíjate el estado de la señal de salida en este momento, o no le des bola al estado de la señal de salida porque necesita un cierto tiempo para rehabilitarse. Entonces, con esto estamos diciendo que la norma IEEE
1149 o JTAG se maneja con 4 señales. Entonces, nuestra computadora me va a generar este dato en forma de flujo serie y me va a analizar este dato en forma de flujo serie y va a sacar conclusiones. Con lo cual, la conexión entre la computadora y el circuito bajo prueba, pensemos, acá está nuestro microcontrolador y el circuito bajo prueba se simplifica mucho. Puerto serie de baja velocidad, puerto serie de baja velocidad. Y esto también es en forma serie, entonces son calificadores de las señales de entrada y de salida en forma serie. Es algo mucho más sencillo que lo que habíamos imaginado hasta ahora con la idea de emulador. Cuesta 2 mangos con 50. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces, ¿qué serían las entradas y salidas de test? Vamos a verla, enseguida vamos a verla en más detalle. Ahora ya vamos a analizarlas individualmente con definición para que quede registrado. Todo esto apareció con el 8386, que el 8386 tenía 4 registros internos de 32 bits que se utilizaron para generar 4 breakpoints. Estamos hablando de un micro que salió en la década del 80. Entonces, ese fue el paso inicial para incorporar la lógica de control adentro del micro. Y que en la ejecución normal del programa, que cuando el producto ya está en la calle, no se utiliza. Imaginemos lo siguiente, que queremos probar una RAM dinámica y que nos resulta muy difícil de probar, porque la RAM dinámica tiene un montón de posiciones de memoria que tendría yo que analizar, me resulta muy difícil de probar. Entonces lo que hago es, coloco un microcontrolador que va a estar conectado con la RAM dinámica a través de estos puntos de prueba, estos boundary scan cells, que van a excitar y van a leer la RAM. Y acá las directivas le van a llegar a través de este conjunto de boundary scan cells de entrada, y acá tengo los controladores, las puntas de prueba del test, que le voy a mandar directivas al controlador que tenemos aquí, le voy a decir a la CPU, empezá a analizar estos datos, empezá a generar excitaciones y leer el resultado, y de esta manera pruebo la RAM dinámica. Ahora bien, hay un caso para analizar que es una mejora de esta situación. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, programar la memoria flash de nuestro microcontrolador 4337 con 512 MB de memoria flash, utilizando la conexión serie, tardaríamos mucho tiempo porque habría que dar la directiva de bit por bit de estar programando cada posición de memoria flash y tener que manejar desde el exterior toda esa información se tardaría mucho tiempo. La experiencia que ustedes tienen de Digital 2 es que el tiempo de programación del microcontrolador es bajísimo, segundos. Con lo cual, no es este esquema el que se utiliza, sino que el esquema que se utiliza es este otro. Entonces tenemos un microcontrolador, o puede ser un FPGA, que tiene incorporado adentro un programa. Nosotros cuando hicimos la presentación, se mencionó hacia el pasar, de un programa monitor. Programa monitor es un concepto que viene de hace muchísimos años, que después cayó en desuso con la aparición de herramientas de desarrollo más poderosas. El programa monitor consistía en incorporar en nuestro firmware un programa que se encargaba de recibir órdenes, por ejemplo, desde una computadora o de una terminal, recibir órdenes, interpretarlas
y ejecutarlas. Por ejemplo, decirle, corre el programa desde este punto a este punto. Y eso se enviaba como órdenes desde el mundo exterior a través de una computadora por línea serie o a través de una terminal también por línea serie. Esa función de programa monitor, que es algo muy viejo y que cayó en absoluto desuso desde la década del 90 del siglo pasado, se ve retomada aquí. Estamos incorporando un programa que se encuentra dentro de nuestra memoria flash. Ahora tomemos el caso del LPC 4337. Tiene una zona de memoria, si ustedes recuerdan el esquema interno, tiene una zona de memoria que dice memoria ROM, que son 8K, si no me falla la memoria. Bueno, en realidad no es memoria ROM, porque por razones tecnológicas no conviene mezclar distintas tecnologías. Y memoria flash con memoria ROM no nos conviene crear, porque complejiza la elaboración del circuito integrado. Entonces, sí, lo que se hace es utilizar una zona de memoria flash e impedirle que el usuario pueda llegar a grabarla. Es decir, si yo tengo una memoria flash que no la puedo grabar, es una memoria ROM. Entonces, esa memoria ROM contiene un programa que nos lo fijó don José NXP y que es un programa de autotest cuando arranca la ejecución del microcontrolador, y a su vez también es un programa que se va a encargar de programar la memoria flash. Es decir, yo le voy a dar las directivas de que quiero programar la memoria flash, le voy a mandar los datos en forma serie y la programación la va a hacer directamente este micro, que es el mismo micro que yo tengo para trabajar posteriormente. Entonces, estoy en el momento del arranque indicándole al microcontrolador, tenés que programar la memoria flash. Entonces, tenés que programar la memoria flash, quiere significar tomar los datos que te envío en forma serie y andá escribiendo. Y encargate vos de generar todas las tensiones de programación, la señal de habilitación, los datos, la dirección, todo eso, encárgate de hacerlo vos. Y programar la memoria flash. Es mucho más rápido esto, muchísimo más rápido, que si lo tuviera que hacer yo externamente desde mi programa de control desde la PC. Entonces, yo lo único que hago es decirle, programa la memoria, te doy la dirección de arranque y te empiezo a enviar los bytes con la cual quiero que programás. Entonces, yo le tengo que dar solamente los datos a programar y él se encarga de ir barriendo la memoria y programándola. Insisto, es muchísimo más rápido esto que la programación externa. Con lo cual, entendemos por qué yo tengo una zona de memoria ROM dentro de mi microcontrolador. Esa zona de memoria ROM no es accesible para mí como usuario, sino que está disponible solamente para el micro en el momento del arranque en la función de programación. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Entonces, este es el concepto nuevo que estamos incorporando. Una zona de memoria que se encarga de efectuar una función específica. En este caso sería el autotest en el momento del arranque y la programación de la memoria flash. Bien, entonces los pines del Boundary Scan Cell se usan solamente para indicar que quiero borrar, programar, verificar utilizando los Boundary Scan Cell. Entonces, estos dispositivos que admiten instrucciones, fíjense que le estamos dando instrucciones al dispositivo. En la bibliografía que les pasé hay casos en los cuales aparece, en el documento de ARM, aparecen las instrucciones que se le pueden llegar a dar y que cumplen con esta norma. Son instrucciones muy básicas, muy simples, son 8 instrucciones, si no me falla la memoria, y que cumplen con esta normativa. Que entonces, desde mi PC, a través del IDE, yo le doy directivas de programación, por ejemplo, al microcontrolador, se las doy como en forma serie, es decir, voy a tener en mi placa de desarrollo un conversor de USB
a formato serie y eso va a entrar en el microcontrolador. Es decir, voy a tener un chip que se va a encargar de convertir USB a formato serie y con eso efectúo la programación del microcontrolador porque le voy a dar en primer lugar la orden de programar el microcontrolador, programar la memoria flash. Después voy a decir, verifiquemos a ver si programamos bien la memoria flash, le doy otro comando, le doy el punto de arranque y efectuamos la verificación de la memoria flash y se hace mucho más rápido eso que teniendo que controlarlo directamente todo desde el exterior. Acá tenemos de vuelta las patitas, test data input, test data output, clock de testeo y selector del modo de testeo. Y acá aparece una quinta pata que es opcional que se llama reset test o test reset. Esta es opcional, no es obligatoria que exista. Entonces, acá tenemos la posibilidad de conectar varios dispositivos en la misma cadena de prueba. Si no tengo que poner un JTAG para el microcontrolador 1, para el microcontrolador 2 y para el microcontrolador 3. Sino que con un solo JTAG, con estas 4 líneas, puedo controlar más de un dispositivo. Pregunta. Y ahora para todos. A ver, despiértense todos. Vamos. Arriba, despertarse. ¿Ustedes se les ocurre alguna aplicación de esto que estamos diciendo, de la posibilidad que con un solo JTAG pueda llegar a comandar y verificar más de un microcontrolador? Y en una producción masiva puedes preparar varios por tirada. Estoy refiriéndome a ustedes en particular. El 4337. ¿Qué micro es? ¿Qué micro es adentro? ¿Qué tiene? ¿Un Cortex cuánto? ¿Te referís a los 2 cores que tiene? ¿Qué tiene adentro el 4337? Un M0 más y un M4, ¿no tiene? Un M3, no me acuerdo. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos micros tiene? 2. 2 micros. Entonces, con una sola interfaz JTAG, yo puedo manejar los 2 micros. Es decir, no tengo que tener una interfaz de control externa para el Cortex M4 y otra para el Cortex M0. Porque si no tendría que tener 2 PCs. Y el entorno de desarrollo tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder mostrarme los 2 microcontroladores en 2 pantallas distintas o en una pantalla partida y poder colocar breakpoints en ambos dispositivos. Entonces, eso es lo enormemente aplicable para nosotros para nuestro 4337. Entonces yo lo que voy a hacer es, por medio de, fíjense, la TMS, el Test Mode Select, yo voy a decir, te activo a vos dispositivo 1, con el clock y el Test Data Input, te mando las directivas de lo que quiero que hagas. Por ejemplo, programar la memoria flash. Por ejemplo, arrancar seteando un breakpoint, y el breakpoint o la directiva de programar la memoria flash se la mando en forma serie a través de esta patita. Después, cuando termine eso, digo, te deshabilito dispositivo 1, Cortex M4, te habilito a vos, Cortex M0. De vuelta, con el clock y con Test Data Input, yo lo que voy a hacer es enviarle las directivas de qué es lo que quiero que haga. En este caso, el dispositivo 1 se pone en el modo cortocircuito. Entonces, el Test Data Input me llega aquí, le doy la directiva, corre el programa hasta la posición de memoria tanto, o programa la memoria flash, te asigno la memoria flash de tal dirección a tal dirección, programa la memoria flash.
y después le digo go y arrancan los dos. Entonces, el go se lo doy a los dos simultáneamente y arrancan los dos microcontroladores a ejecutar. Y cuando tengo alguna conclusión, llega un breakpoint, sale el dato por aquí, pasa en este caso cortocircuito, o sale el dato por aquí y me llega a mi entorno de desarrollo, a mi IDE, y saco conclusiones. ¿Quedó claro esto? Bueno, entonces, si les parece, hacemos unos 10 minutitos de descanso y rearrancamos según mi reloj, a las 20:15. Dale, dale.